Como siempre es un placer el estar con ustedes en este horizonte de noticias, iniciando una semana y un camino de evaluación. Hay que sopesar todo lo que nos ha venido sucediendo en el planeta en los últimos tiempos. En la última semana, sin ir más lejos, cuando Texas ha exhibido una debilidad en los Estados Unidos ante el cambio climático, según una publicación análisis del periódico The New York Times, en un editorial que estoy convencido tiene un sustento y una serie de razones que hacen esta aseveración. Contabilizó el diario en su editorial que las tormentas invernales se extendieron por gran parte del país, provocando apagones y con ello una crisis energética en los estados de Texas, de Oklahoma y de Mississippi, así como de otras entidades no tan agudo como estas tres primeras que les acabo de mencionar. Asegura que un tercio de la producción del petróleo del país se detuvo. Alertó también el diario que los sistemas de agua potable en Ohio quedaron fuera de servicio y las redes de carreteras en toda la Unión Americana se paralizaron y se interrumpió la campaña de vacunación en contra del COVID en 20 estados de la Unión Americana. Y dice, la crisis trae consigo la advertencia que a medida que el cambio climático provoca tormentas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales y otros eventos extremos, cada vez de manera más frecuente, cada vez de manera más intensa, esto empieza a ejercer una presión tremenda, creciente, sobre los cimientos en los que está basada la economía del país, en una especie de efecto dominó. Hacía mucho que no se veía una crisis en la distribución de alimentos, bueno, en el agua, sin ir más lejos. El agua potable arrasada, como si estuviéramos sintiendo los efectos post un terremoto, por ejemplo, o alguna una tragedia tipo tsunami, tipo una devastación, una guerra. Ciudades de los Estados Unidos, muchas de ellas azotadas por las tormentas invernales, dejaron millones de personas sin electricidad durante días. Están enfrentando una crisis de ruptura de cañerías provocada por estas bajas temperaturas, lo que claro deriva en escasez de agua potable, cierre de aeropuertos, de vuelos, gente varada, incapacidad en los hospitales para trabajar en condiciones salubres y toda una cadena de consecuencias en la educación, en la propia gobernanza, en la distribución tanto del correo como de productos que habían sido la base de la distribución, de la cadena de distribución en el país, luego de que las tiendas de autoservicio y departamentales colapsaran con todas las consecuencias del COVID y después las consecuencias de los inclementes fríos. De hecho, las autoridades de Texas, por ejemplo, ordenaron a 7 millones de personas, un cuarto de la población del segundo estado más grande del país, que hirvieran agua corriente antes de beberla porque la baja presión pudiera haber traído infiltración y bacterias. De hecho, el día de ayer, en todos los teléfonos móviles se echó a andar una alerta para que ya en el estado de Texas dejara de hervirse el agua porque la situación había entonces ya sido controlada. Después de 10 días de haber enfrentado esta crisis, una crisis que si bien en otros puntos del planeta se puede soportar porque están preparados para ello, en un sitio o en una serie de estados sureños en los que no se había visto algo así en los últimos 90 años, esto trastocó y colapsó. Joe Biden, por su parte, el presidente de los Estados Unidos, aprobó una declaración de desastre mayor en el estado de Texas que va a acelerar fondos federales para este estado devastado por cortes de energía generalizados luego de esta inusual tormenta invernal. Esta declaración proporciona varios programas de asistencia federal para personas, para infraestructura, incluidos fondos para trabajos de emergencia y permanentes, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La asistencia puede incluir, por ejemplo, apoyo para la vivienda temporal. Mucha gente se quedó con casas destrozadas por
las filtraciones y la explosión de las tuberías que distribuían el agua, que congelada expandieron por la propia congelación su volumen y entonces reventaron. Por separado, la Agencia de Protección Ambiental avaló una extensión de combustible de emergencia para el estado de Texas, con esto tratando de evitar la escasez, luego de los apagones que cortaron el suministro eléctrico a millones de personas a lo largo de la semana pasada. Ayer, pues no había una gasolinera abierta en el estado de Texas, un banco abierto, no había tiendas de autoservicio, no las había, todo cerrado, ya ni qué decir de restaurantes y de todo lo demás. Greg Abbott, el gobernador tejano, levantó el viernes la restricción emitida el pasado 17 de febrero respecto a que todo el gas natural debería estar disponible para la venta y generación de energía local antes que saliera este gas del estado de Texas, según revelaba la Comisión de Ferrocarriles Tejana. La prohibición había sido declarada hasta el 21 de febrero. Biden anunció, por cierto, que su gobierno destinará $4,000 millones a el COVAX, que es esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para vacunar gente. Se dispersó $2,000 millones de golpe y otros 2,000 que se van a ir proporcionando a la Organización Mundial en los próximos 2 años, lejos de las políticas del presidente Trump, que rompió con la Organización Mundial de la Salud. Joe Biden reestructura esta relación y la hace firme. El presidente norteamericano también alertó que la democracia en el planeta está en riesgo y se refirió a las amenazas que representa China y que representa Rusia para los intereses de Occidente y de la Unión Americana. Valdría el esfuerzo del presidente Biden que volteara a ver, porque no solamente la democracia está siendo amenazada en Rusia y en China, países, incluso uno de ellos que tiene colindante, que es México, estamos viendo cómo, aunque se dice lo contrario y el discurso es otro, el amago en contra de la democracia en México es una labor presente y creciente. El presidente de los Estados Unidos visitó el viernes una planta de fabricación de vacunas de la farmacéutica Pfizer cerca de Kalamazoo, esto en Michigan, y en declaraciones posteriores a su recorrido consideró que tanto el desarrollo en tiempo récord de una inmunización como la producción masiva de las vacunas son verdaderos milagros, así se refirió a ello. Llamó a confiar en las vacunas. Son seguras. Defendió su campaña de vacunación criticando a Donald Trump por no haber tomado las riendas de la pandemia. Pero en fin, eso ya es un asunto, pienso, del pasado. Y si del pasado trascendió un agente como Anthony Fauci hoy está más presente y sobre todo más acreditado y creíble que nunca. Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, el CDC, adelantó que los norteamericanos podrían dejar de usar el cubrebocas fuera de sus hogares hasta el 2022, pese a que predijo que Estados Unidos volverá a un grado significativo de normalidad para el mes de otoño. El asesor médico en jefe de Biden consideró que si la variante de la enfermedad ubicada en Sudáfrica aumenta de manera considerable en los Estados Unidos, se deberá de contar con una vacuna específica. Aceptó que los estragos por el COVID en comparación con otras pandemias no se habían visto en por lo menos un siglo. Y estoy hablando de la gripe española, que surgió y mató a 60 millones de seres humanos empezando en el año de 1918. El gobierno norteamericano extenderá las restricciones a viajes no esenciales en sus fronteras terrestres con México y con Canadá hasta el 21 de marzo, según se deriva de las últimas políticas oficiales que se han emitido por el gobierno federal norteamericano. La decisión implica que las limitaciones habrán estado vigentes durante un año, ya que la primera vez que se tomó la medida fue en marzo del 2020 y las prohibiciones no han afectado, y yo se los puedo decir porque lo he visto y vivido,
a los vuelos tanto privados como comerciales. Aunque claro, estos tienen que cumplir ahora con ciertas previsiones, como por ejemplo la prueba rápida del COVID como una medida indispensable para viajar. El día de mañana Joe Biden celebrará su primera reunión virtual con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, para destacar en ello la sólida relación bilateral, según comunica la Casa Blanca. Enlistó que los temas a tratar entre Canadá y Estados Unidos son respuesta al COVID, cambio climático, lazos económicos. Los ministros de ambos gabinetes también van a conversar de manera paralela. El riesgo de enfermar de COVID se redujo en un 95.8% entre las personas que recibieron 2 dosis de la vacuna Pfizer, según informa el Ministerio de Salud de Israel. Dice que la inmunización también fue del 98% efectiva para prevenir fiebre o problemas respiratorios y 98.9% para evitar hospitalizaciones y muerte. Los hallazgos se basaron en datos recopilados a nivel nacional en Israel hasta el 13 de febrero y de ahí una segunda inyección, y con ello están dando esta cifra alegre, yo diría feliz, importante para el pueblo de Israel, para el país. Según el sitio web del Ministerio de Salud, alrededor de 1.700.000 personas tuvieron una segunda dosis hasta el 30 de enero, lo que hizo elegibles a estas personas para ser incluidas en el análisis que ahora les acabo de mencionar. Esta ambiciosa campaña de vacunación en Israel convirtió al país en el estudio más grande del mundo de la fórmula de Pfizer. El primer ministro Netanyahu pronosticó que el 95% de los israelitas mayores de 50 años estarán inmunizados en las próximas 2 semanas. Israel levantó diversas restricciones luego de reducir las infecciones del coronavirus. Abrió escuelas después de meses de cierre, así como bibliotecas, museos, centros comerciales, mercados, restaurantes, gimnasios. O sea, está Israel entrando al ritmo de la normalidad. El Reino Unido, por su parte, autorizó que residentes de hogares de ancianos recibieran a una amistad o a un familiar y permitió que se tomen de las manos, pero prohibió abrazos. La medida entrará en vigor el 8 de marzo, día en que los niños regresen a la escuela en el Reino Unido. Desde hace meses, los adultos mayores en Inglaterra solamente han visto a sus seres queridos a través de pantallas, pero no de manera física. Y esto, claro, tiene como resultado, deriva en afectaciones psicológicas. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que hoy dará a conocer una hoja de ruta, una salida al confinamiento a través de esta hoja de ruta, y aclara que la apertura de negocios o de reuniones en el exterior difícilmente comenzarán antes de abril. Y la Gran Bretaña registró hasta ahora 120,000 muertes, que es en Europa la cifra más alta para un solo país. Rusia aprobó una tercera vacuna en contra del COVID para uso doméstico, según el primer ministro, el señor Mikhail Mishustin, después de ensayos clínicos a gran escala del Covivac, producido por el centro Chumakov. Aún no comienzan las dispersiones de esta vacuna, pero mientras tanto la Sputnik 5 ha sido aplicada. Un tribunal en Moscú rechazó el recurso presentado por el líder opositor Alexei Navalny en contra de su sentencia de prisión, a pesar de la demanda de una Corte Europea de Derechos Humanos de dejar libre al enemigo número 1 del presidente Vladimir Putin. Y no solamente eso, sino que ahora se le vuelve a hacer una acusación a Navalny, y esta es por la difamación de un hombre de la tercera edad que se le consideró un traidor a la patria por Navalny, por haber apoyado a fuerzas que ya no tienen sentido mencionar, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco, por su parte, realizó el sábado una sorpresiva visita al hogar de Edith Bruck, una húngara que sobrevivió al Holocausto y luego relató sus experiencias
en libros en busca de rendir homenaje a todos quienes fueron asesinados por esta locura de los nazis, así le llamó. Bruck, de 89 años, reside en Roma, nació en una familia judía pobre y pasó algunos periodos en varios campos de concentración, en donde perdió a su padre, a su madre, a un hermano. Un portavoz del Estado Vaticano, que anunció la visita cuando ya había finalizado, dijo que ambos discutieron la experiencia de la mujer en los campos de concentración y la importancia de que generaciones futuras recuerden el momento del Holocausto, para conservar en la memoria viva este hecho, pues solamente por la idea de que no vuelva a suceder. Cuando tú recuerdas, prevés. Cuando tú olvidas, vuelves a cometer el error. En México, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha tenido hasta ahora un costo de 331,996 millones de pesos, que es algo así como 232% más de los 100,000 millones de pesos determinados inicialmente por el gobierno federal, según concluye la Auditoría Superior de la Federación, tomando en cuenta en ello que todavía no está sumado una cifra tremenda, que son 5,900 millones de dólares, que a 19 años se contrajo un compromiso para pagarlos eventualmente hasta el final, 19 años después. Hay que decir que el documento, que se llama Razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, publicado en abril del 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el costo de la suspensión sería de 100,000 millones. Acaba en 331,996,517,000 pesos, y esto habla de la devastación. Y todavía tenemos a un presidente de México que dice que el aeropuerto de Santa Lucía implica un ahorro. Tienes a esa porquería que se está haciendo en Hidalgo, y por un lado está eso, que va a ser un aeropuerto de pacotilla, y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancelado con este capricho, porque no ha sido otra cosa más que un compendio de caprichos de un presidente que gobierna México. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer muchos datos. Por ejemplo, hizo 871 informes individuales de la tercera entrega de la revisión de la cuenta pública del 2019, ya completa, para con ello dar un reporte del primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente. Irregularidades en gasto, 67,498 millones de pesos, de los que 28,730 millones fueron ejercidos por entidades federativas y municipios. Entre los sectores de la administración pública mexicana que más anomalías presentaron está el de las comunicaciones y los transportes, del que determinó deben de recuperarse 22,331 millones que fueron mal ejercidos o sin comprobación suficiente. Otros sectores también con gastos extraordinarios y sobre todo fuera de control, en agricultura y desarrollo rural, que sumó un total de 4,576 millones no justificados. El bienestar, la Secretaría, con 3,392 millones de pesos no justificados, dependencias encargadas de operar la mayoría de los programas sociales, en la dispersión del dinero que el presidente de México se ha dedicado en regalar. El auditor superior de la Federación, que es David Rogelio Colmenares, dice que a partir de la fecha de entrega se abre un plazo para que las entidades auditadas puedan aclarar las irregularidades, si es que pueden aclararlas. Las reacciones, no se hacen esperar. Dulce María Sauri Riancho, presidente de la Cámara de Diputados, asegura: este es un acto de la mayor relevancia en el marco de la transparencia por rendición de cuentas, ya que se están con ello presentando resultados de la fiscalización del quehacer gubernamental. Desorden en México, la campaña de vacunación, una verdadera tragedia, y veremos en esta semana de qué estamos hablando con esto que les digo. La vacunación en México, un desastre, por decirlo menos. Un gobierno incapaz y una sociedad que está presa ante la pandemia porque el presidente no le abre al sector privado
la posibilidad de también vacunar e invertir en lo que el gobierno mexicano no ha invertido. Bueno, ha invertido mucho en palabras. Hasta aquí este horizonte de información. Gracias, como siempre, por el favor de su presencia y esperamos contar con su asistencia a esta primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo la primera emisión Central FM Equilibrio en esta mañana de lunes 22 de febrero del año 2021. Estaremos transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras plataformas, aplicaciones y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Gracias por su presencia. Buenos días.